Listo. Bueno, vamos a iniciar nuestro evento académico de hoy, jueves 25 de noviembre de 2021, siendo las 6:38. Iniciamos con beneficios tributarios, obligaciones con el sistema de la protección social y parafiscal UGPP, a cargo de nuestro amigo conferencista y colega Andrés J. Acero. Entonces, iniciando nuestra de hoy, grabándolo para que podamos tener oportunidad nuevamente de verlo en diferido y con el permiso del doctor Andrés Acero como conferencista. Muchas gracias, doctor Acero. Voy a bajar mi presentación para que usted pueda subirla a su. Perfecto, sí señora. Entonces, bueno, un cordial saludo para todos los que ya están conectados, los más de 30 personas que ya estamos conectadas acá en esta sala. No voy a prender mi cámara por temas de estabilidad de la red, porque parece que nos está como queriendo molestar hoy un poquito. Entonces, vamos a hablar un poco de un aspecto que es muy importante para ustedes y que especialmente hoy en día se nos está volviendo una gran oportunidad, y qué mejor que mis colegas contadores públicos y bueno, y también profesionales del derecho y otras profesiones pues que puedan estar acá unidas, tengan este conocimiento para que vayan y nos ayuden a ser socializadores y nos ayuden a generar esa posibilidad de que muchas personas puedan acceder a estos beneficios tan importantes que trajo el gobierno nacional con ocasión de la ley 2155 del 2021, perdón. Básicamente, lo que quiero contarles hoy es hacer un recuento frente al proceso de fiscalización, que es ese proceso de fiscalización que adelanta la UGPP, un poco atendiendo el objeto de la invitación y en razón a ello, pues ver efectivamente esos beneficios que nos trajo esta ley con ocasión de esas posibilidades de reducir intereses y sanciones y no pagar las obligaciones a lo que normalmente estaríamos acostumbrados a tener la obligación de aportar, como es el caso de los costos por sanción, de los costos por intereses, que sin duda son bastante onerosos y pues ponen en un alto riesgo la estabilidad de quienes tienen esta responsabilidad de aportar a estas obligaciones. Entonces, pues básicamente la idea es arrancar con un preámbulo, recordarles que esta unidad de gestión pensional y parafiscales es una entidad que nace con el propósito de adelantar procesos de fiscalización, o generar esa, podemos llamarlo de esa manera, esa responsabilidad que tienen los empleadores y los independientes de cumplir con sus obligaciones frente al sistema de la protección social. Y en ese sentido, pues esta obligación que nos fue encomendada, pues no tiene ningún otro propósito sino el de recuperar unos recursos que deben ir al sistema de la protección social, ¿cierto? Es claro que la UGPP no recibe recursos para sí misma, la UGPP recibe recursos que van directamente al sistema de la protección social, es decir, a esos 6 subsistemas que conocemos, que son salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, SENA y CBF. Y ese es nuestro propósito básicamente. Nosotros no adelantamos acciones para ningún otro fin. Y eso es fundamental que lo tengamos claro, porque muchas veces se piensa que estos recursos que se exigen o se hacen exigibles tienen otra destinación, y no es ninguna otra sino alimentar o compensar realmente esos recursos que dejaron de ser aportados al sistema de la protección social, teniendo como empleadores o como independientes esa responsabilidad de aportar. Entonces, en ese sentido, pues lo que buscamos es seguir trabajando en pro de esa reducción de la evasión.
seguir disminuyendo esa brecha de reducción de la evasión que cuando iniciamos esta UGPP estaban alrededor del 27% y hoy estamos hablando que no llega a ser del 9% en la tasa de evasión. Entonces, pues esto sin duda nos empieza a generar ese propósito de que sí estamos haciendo la tarea con ese objetivo de garantizar estos beneficios que al final del día nos suministran los aportes al sistema de la protección social, como es la cobertura en salud, en pensión, en riesgos laborales y en cajas de compensación familiar. Una de las preguntas que normalmente ustedes se hacen es, oiga, ¿y esta gente de la UGPP de dónde saca tanta información? Y es importante que ustedes lo sepan para que también ustedes hagan correctamente las cosas cuando aportan y hagan esas validaciones que corresponden frente a ese sentido de aportar al sistema de la protección social. Entonces, cuando ustedes reportan información a través de las diferentes fuentes, pues nosotros lo que hacemos es alimentar nuestras bases de datos y nuestros análisis de esa información. Por ejemplo, la información que ustedes reportan a través de la exógena, nosotros la tomamos, la analizamos y de allí identificamos ese riesgo potencial de evasión que se pueda generar frente a uno o varios empleados por este empleador, o si se es independiente cuando se reporta información exógena por parte de terceros, cuando se reporta la información tributaria, es decir, las declaraciones de renta, y cuando se reporta la información de pila, pues eso nos sirve a nosotros para poder identificar esas posibles conductas que se están generando. Entonces, si vemos, no es que la UGPP se invente la información, sino que estamos tomando fuentes de información que ustedes mismos nos suministran y que, o que el empleador o que el aportante, en el caso de los independientes, nos suministra, y que nosotros lo único que hacemos es usarla para objeto del análisis y determinar unas conductas que pueden ser conductas de inexactitud, pueden ser conductas de omisión o pueden ser conductas de mora que se estén presentando. Y esas conductas, pues lo que hacemos es comunicárselas, informárselas inicialmente a través de este tipo de acciones, es decir, lo que estamos haciendo hoy, pues básicamente es parte de todo ese andamiaje que ha creado la UGPP con el objetivo de poderles compartir a ustedes y poderles decir, oiga, miren nosotros lo que estamos haciendo, conozcan cómo lo estamos haciendo y eviten que cometer los errores para que no tengamos nosotros la necesidad de iniciarles procesos de fiscalización. Eso lo hacemos con estas acciones de sensibilización, lo hacemos también con las acciones persuasivas, donde los invitamos a que cambien ese comportamiento de pago, a que corrijan las obligaciones que tienen cuando son empleadores, cuando son independientes, que corrijan el comportamiento que están teniendo hasta este momento. Y de esa manera, pues lo que buscamos es que efectivamente ustedes también logren generar esa cultura de pago en este sentido. Y pues por último, y que es lo que nos trae el día de hoy, es aquellos que terminan en un proceso de fiscalización, aquellos que terminan en esa penosa situación, le llamo yo, de estar afrontando todo lo que implica estar en un proceso de fiscalización, estar en ese agotamiento de estarse defendiendo dentro de un proceso de fiscalización, pues al final del día es el resultado de una cadena de situaciones que terminan generando el que no se cambie un comportamiento de pago y que se derive en estas acciones que al final del día tiene que adelantar la UGPP. Y en ese sentido, cuando hablamos de este proceso de determinación de obligaciones, pues lo que hacemos dentro de ese proceso de determinación de obligaciones es verificar que usted haya pagado adecuada, completa y oportunamente las aportes al sistema de la protección social, ¿cierto? Básicamente lo que le estamos diciendo, oiga, es venga y revisemos con su nómina, si usted es empleador, o revisemos con sus soportes, si usted es independiente, si usted efectivamente está cotizando de forma correcta al sistema de la protección social,
o usted definitivamente no está haciendo bien las cosas y yo tengo que, pues, generar esas acciones de fiscalización para demostrarle que usted cometió una conducta de inexactitud, de omisión, de mora, y que pues esa conducta lo que va a hacer es que le va a derivar unas sanciones, unos intereses onerosos, sí, onerosos, pero necesarios para poder corregir esa situación que usted presentó en algún momento. En ese sentido, y frente a esa obligación, pues hablamos que la UGPP tiene la posibilidad de fiscalizar hasta 5 años hacia atrás todo lo que usted haya aportado, ¿cierto? O sea, es decir, que en este momento que estamos en el año 2000, finalizando el año 2021, yo podría perfectamente devolverme al año 2020, 2019, 2018, 2017 e incluso hasta una parte del año 2016, yo podría estar adelantando acciones de fiscalización. ¿Todo por qué? Porque usted incumplió con la obligación de presentar esas planillas de liquidación de aportes, lo que le genera ser un moroso, ¿cierto? O incumplió con la obligación de afiliar a sus trabajadores y pagar la seguridad social, por ende usted se convirtió en un omiso, o incumplió con cotizar de acuerdo con el ingreso que efectivamente tenía ese trabajador o que usted como independiente tenía. Eso lo hace ser un inexacto. Y eso es lo que nosotros cuando iniciamos este proceso de determinación de obligaciones buscamos identificar. Hoy en día, la UGPP cuando inicia un proceso de fiscalización, o hablemos más bien siempre, la UGPP que cuando inicia un proceso de fiscalización, el primer acto administrativo que debe notificar al aportante del cual debe cumplir y surtir esa obligación dentro del procedimiento tributario es el del requerimiento de información. Lo primero que tiene que hacer la UGPP siempre es decirle, oiga, yo le voy a requerir a usted una información, si usted es empleador, pues su nómina, su contabilidad, ¿cierto? Si usted es independiente, le tengo que requerir sus ingresos, sus costos, sus gastos, los soportes, si lleva contabilidad, su contabilidad. Y eso lo hago sustentado en qué? Anteriormente o inicialmente lo hacíamos sustentado en las disposiciones de la ley 1607 del 2012, ¿cierto? Posteriormente lo hicimos sustentados o incluso inicialmente en las normas del Estatuto Tributario, las que habían en su momento, del libro cuarto, quinto y sexto del Estatuto Tributario. En renglón seguido, pues lo hicimos con base en lo que dispone la ley 1607 del 2012, pero después la UGPP expidió un documento que se llamó el acuerdo 1035 y después de ese acuerdo 1035 expidió una resolución, la 0922 del 2018, y ahora el pasado mes de septiembre expidió la resolución 858 de 2021. Y en esa resolución establece cuál es la información que los aportantes deben remitir a la UGPP y cuáles son las condiciones que debe cumplir esa información para que la UGPP la valore y la UGPP pueda entrar a hacer su proceso, adelantar su proceso de fiscalización. Y es eso lo que hace que se inicie este proceso de determinación de obligaciones. En ese sentido, cuando yo inicio ese proceso de determinación de obligaciones, pues luego lo que voy a hacer o lo que yo espero luego de recibir esa información que usted muy juicioso va a remitir es iniciar un proceso de validación de la misma. ¿Cuánto puede demorar ese proceso? No sé. Depende. ¿De qué depende? De los flujos de trabajo, del flujo del proceso como vaya surtiendo, de la información, la calidad de la información que usted remita. Entonces, dentro de esas variables puede pasar entre 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Digamos que allí no hay un tiempo determinado para que yo adelante el proceso de revisión y validación de esa información.
Y es por ello que se vuelve importantísimo que ustedes cuando envían información a la UGVP, la envíen con la calidad, los atributos, las condiciones que le está requiriendo esta entidad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el no cumplimiento de esa obligación deriva en una sanción que puede ser de hasta 15.000 VTs por el cumplimiento, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo espero que usted me envíe esa información, pues yo al final del día, ¿qué estoy diciendo? Cuando yo entre a validar la información, yo voy a determinar de forma preliminar, voy a proponerle a usted unos ajustes frente a las planillas integradas de liquidación de aportes que usted presentó en un momento. O si usted no las presentó, pues le voy a decir, oiga, usted no presentó las planillas y usted es un moroso o usted es un omiso. Y en ese sentido, cuando yo hago esto, yo voy a proferir un requerimiento para declarar o corregir. Requerimiento para declarar o corregir que está acompañado de unas sanciones pecuniarias que pueden ser de hasta el 100% del valor dejado de pagar. Es decir, que si usted tiene una conducta de omisión por un trabajador o mora por un trabajador en el pago de la omisión o de la mora, pues usted puede incurrir en una sanción de hasta el 100% del valor a pagar. Si usted empieza a dimensionar esto, pagar una sanción del 100%, pues se vuelve un valor bastante oneroso para poder salir adelante frente a cualquier situación, ¿cierto? Y no menos es cuando usted también tiene una conducta de inexactitud, porque hablamos que esa conducta, que si yo le digo a usted que usted tiene una conducta de inexactitud por un trabajador, pues usted tendrá que pagar el 35% del del menor valor aportado. Si usted tenía que aportar por 100 pesos y aportó por 50, yo le digo, oiga, sobre los otros 50 tiene que aportar y sobre esos 50 me tiene que pagar el 35% de sanción. Entonces usted empieza a dimensionar y usted dice, oiga, esto se me puede volver demasiado costoso. Es por ello que siempre, y como les decía ahorita, nosotros hemos venido trabajando en esas acciones correctivas, que son acciones persuasivas, o que cuando usted le llegue un requerimiento de información, pues usted lo que debe hacer no es solamente responder, sino analizar qué errores puede tener y pagar los errores que comete. Pero si usted no lo hace, como le digo, pues usted va a terminar básicamente en este proceso de determinación de obligaciones, en este flujo y en esto tan oneroso que se nos termina volviendo el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Cuando usted tiene este proceso de requerimiento para declarar o corregir, pues yo lo que voy a hacer es que le voy a, o yo no, más bien la ley lo que le permite a usted es que usted se defienda, ¿cierto? Y le da 3 meses para que usted se defienda respondiendo ese requerimiento para declarar o corregir. Pero esa respuesta no es una respuesta cualquiera, es una respuesta sustentada, argumentada, con pruebas, con evidencia, con todo lo que usted considere que puede ayudar a desvirtuar lo que yo le estoy proponiendo. Bien, ese es el propósito de esa respuesta que usted hace al requerimiento para declarar o corregir. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo analice esas pruebas, esas evidencias, esos soportes y pueda en la liquidación oficial realmente modificar ese requerimiento para declarar o corregir y pueda efectivamente emitir un acto administrativo que pueda adquirir firmeza, con el cual pues se puede hacer exigible una obligación dentro de lo que efectivamente usted tiene que pagar, no menos, no más ni tampoco menos, sino lo que efectivamente usted tiene que pagar. En ese sentido, cuando yo le notifico esa liquidación oficial por el simple hecho de haber avanzado en el proceso, de que usted no haya corregido antes de los 3 meses que tenía de plazo para corregir ese requerimiento para declarar o corregir, pues yo le voy a hacer exigibles unas obligaciones, unas sanciones adicionales a los valores que usted tenga que pagar. Le voy a hacer exigible unas sanciones del 200% en el caso de la omisión o mora y en el caso de la inexactitud del 60%. Hay una palabra muy interesante que dice hasta el 200%. Normalmente nos dicen, oiga, pero hasta,
¿Qué quiere decir que es hasta el 200%? Porque usted me dice que es el 200% y ahí dice hasta el 200%. Básicamente me atrevo a decir que normalmente es el 200% o el 100%, porque la disposición normativa nos dice que es el 5% por mes o fracción de mes hasta un máximo del 100% en el caso de la primera etapa, que es el requerimiento para declarar o corregir. Pero luego del término para responder el requerimiento para declarar o corregir, la sanción se duplica pasando del 5% por mes o fracción de mes al 10% por mes o fracción de mes. Quiere decir esto que si yo, pues, cuento de 10 en 10, ¿cuántos meses tienen que pasar para llegar al 200%? Tienen que pasar 20 meses. Y 20 meses, cuando hablamos de un proceso de fiscalización de la UGP, pasan solamente desde el momento en el que se cometió la conducta hasta cuando yo le requerí información. Normalmente yo estoy requiriendo 1 año, 2 años atrás de la fecha del momento en el que lo estoy fiscalizando. Entonces, hoy estaría más o menos fiscalizando el año 2019 o ya podría estar pensando en estar fiscalizando el año 2020, ¿cierto? Pero si ustedes miran, es altamente probable que cuando yo le emita el requerimiento para declarar o corregir, pues ya han pasado los 20 meses, ¿cierto? Y en ese sentido ya usted estará en los topes máximos de sanción. No obstante, pues es importante aclarar que son esos porcentajes dosificados, pero que tienen un techo que es el 100 o el 200%. Sin embargo, pues como ustedes lo saben, muy seguramente los procesos de determinación de la UGPP no terminan o no culminan dentro de la administración con la liquidación oficial. Existe una forma de interponer un recurso, existe una acción legal que es interponer un recurso de reconsideración y frente a ese recurso de reconsideración, pues básicamente indicar que se está o en qué no se está de acuerdo cuando yo presento un recurso de reconsideración, ¿cierto? Entonces, usted presenta ese recurso de reconsideración, expone sus argumentos, por qué no está de acuerdo con esa liquidación oficial que le fue notificada y yo debo evaluar ese recurso de reconsideración, fallar sobre el mismo y en ese fallo decir si confirmo la liquidación oficial, la modifico o la revoco completamente. Entonces, esa es una oportunidad que también tienen los aportantes del sistema para que puedan efectivamente generar un mecanismo de defensa y actuar correctamente con lo que establece el estatuto tributario. En ese sentido, pues es importante que ustedes tengan presente siempre que cuando hablamos de este proceso hasta esta etapa del fallo del recurso de reconsideración, es un proceso en el cual el aportante está discutiendo la obligación al interior de la administración, ¿cierto? Después de esa etapa, después de ese momento procesal, lo que sigue es simple y llanamente defenderse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sea en un tribunal o sea ante el ente competente de acuerdo con lo que corresponda y allí básicamente lo que tendremos es que interponer una demanda, esta demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y serán ellos los que se encarguen, un juez el que se encargue efectivamente de evaluar si la UGBP actuó en debida forma o no lo hizo en debida forma. Y será esa la última oportunidad que tendrá usted para defenderse correctamente. ¿Qué pasa si usted no acude a esa jurisdicción de lo contencioso administrativo o usted después de que acude a esa jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez confirma parcial o total o parcialmente la obligación que le dio la UGPP? Pues que esto va a pasar a un proceso de cobro y es un proceso en el cual básicamente ustedes tendrán ya la obligación de pagar la totalidad de estos aportes al sistema de la protección social, con sus intereses y con las sanciones. Entonces, miren que esto es un proceso que se vuelve, y muchos tal vez de ustedes lo conocen, es un proceso que se vuelve exponencial
porque usted no solamente está hablando de un aporte, sino que también tiene que liquidar unos intereses moratorios, intereses que se liquidan a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, y también les dice que ustedes tienen que liquidar unas sanciones de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentre, que pueden ser como máximo de un 60% en el caso de inexactitud, un 200% en el caso de omisión o mora. Entonces, en ese sentido, pues esto es un proceso que se vuelve demasiado oneroso, demasiado costoso y demasiado largo. Por otra parte, tenemos el proceso sancionatorio, y entonces este proceso sancionatorio que yo les decía que se desprende de cuando usted le requiero yo información y usted no cumple con la entrega de esa información como yo le estoy requiriendo, pues es un proceso que tiene un símil tiene un símil al proceso de determinación de obligaciones, solo que en este proceso sancionatorio lo que se discute es esa sanción que se impuso por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, derivado de un incumplimiento en el envío de la información, bien sea porque no se envió o porque se entregó de forma extemporánea o porque se entregó de forma inexacta o se entregó de forma incompleta. Asimismo, para aquellas administradoras del sistema de la protección social que no cumplen con la obligación de enviar una información a la UGPP, se les sanciona por el incumplimiento de estándares de cobro, y pues hay otras sanciones que son para aquellos que no adelantan esas acciones de afiliación colectiva de trabajadores independientes sin autorización del Ministerio de Salud. Básicamente, estas disposiciones lo que buscan es generar, o estas sanciones lo que buscan es generar que haya un cumplimiento. Como les decía, estas sanciones pueden ser muy onerosas. ¿Por qué? Porque pueden oscilar entre 30 y 15.000 VTs, ¿cierto? Y esas sanciones, cuando oscilan entre esos valores, pues estamos hablando de valores que pueden llegar a ser hasta de 500 millones de pesos. Entonces, cuando yo le notifico el pliego de cargos, que es el que básicamente genera ese acto de trámite en el cual yo le digo, oiga, usted tiene que cumplir con una obligación ¿con una obligación de qué? Con una obligación de pagar la seguridad social, pues efectivamente, pues yo le estoy diciendo, perdón, de entregar una información, pues efectivamente yo le estoy generando esa sanción y allí le estoy diciendo, oiga, usted debe una sanción de 30, 40, 300, 600 o 15.000 VTs, de acuerdo con lo que se haya tasado, dependiendo de una serie de variables. Y asimismo, pues usted tiene la oportunidad de defenderse dentro de los términos que están propuestos allí, de tres meses para las sanciones por no entrega de información, ¿cierto? En el caso de esa resolución sanción, pues efectivamente le procede igual el recurso de reconsideración, y ante ese recurso, pues fallará la administración dentro del término que le corresponde, que es un año. Esto para aquellos procesos efectivamente en los cuales se genera incumplimiento en la entrega de información. Para las afiliadoras ilegales, como lo vemos ahí en verde, en estas afiliadoras ilegales, que son esas que adelantan esa afiliación y supuestamente dicen que la seguridad social se paga por 80.000 pesos, por 50.000 pesos, pues es un proceso más abreviado porque solamente procede el pliego de cargos y la resolución sanción, y sobre esa resolución sanción un recurso de reposición, no aplica el recurso de reconsideración sobre la misma. Entonces es un proceso mucho más sencillo, y lo que busca es que efectivamente sea más rápida el cobro de esa obligación. Esta obligación del proceso sancionatorio y estas obligaciones del proceso de fiscalización están cubiertas dentro de la Ley 2155 del 2021 con 2 artículos o 3 artículos, hablemoslo más bien del proceso en el que se encuentra.
Entonces, el artículo 47 de esta ley 2155 me habla de unos beneficios tributarios que se enfocan en una reducción de intereses y sanciones, reducción de intereses frente a los subsistemas de salud, riesgos laborales, SENA y CBF y subsidio familiar, de un 80% sobre los aportes dejados de realizar en su momento, y una sanción, una reducción en la sanción derivada de esos aportes, o sea, por las conductas de omisión, mora e inexactitud, del 80% también. En estas sanciones que se reducen del artículo 47, así como lo vamos a ver en el artículo 46 y el artículo 45, esas son unas sanciones que generan una reducción para todos los subsistemas, a excepción del subsistema de pensiones. ¿Y por qué a excepción del subsistema de pensiones? Porque el subsistema de pensiones, pues los intereses van directamente, relacionados a la cuenta individual de cada trabajador o de cada independiente. Entonces, es un valor sobre el cual no puede darse ningún beneficio de reducción frente a los beneficios tributarios que se generan en las disposiciones normativas. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque cuando presentamos esa solicitud de acogernos a este beneficio, tenemos que tener claro que nos podremos beneficiar por todos los subsistemas a excepción del subsistema de pensiones. Este beneficio también aplica, pero en un porcentaje menor para las sanciones de aquellos aportantes por sanciones por no envío o envío incompleto de la información, ¿cierto? También por ese incumplimiento de los estándares de cobro y para la afiliación colectiva de trabajadores independientes. Entonces, vemos que son dos tipos de reducciones, estos dos procesos que vimos, el proceso de determinación de obligaciones con una reducción del 80% y el proceso sancionatorio con una reducción del 50%. Entonces, veamos a quiénes les aplica. Entonces, ¿en qué partes o en qué fases o en qué instancias me aplica este beneficio? Básicamente, este beneficio me va a aplicar cuando los procesos que se notificaron con un requerimiento para declarar o corregir fueron notificados antes del 30 de junio de 2021. Esa es una de las condiciones que me dice la norma para efectos de poder acceder a este beneficio. Yo me puedo acoger por todos los actos que me hayan notificado, siempre y cuando, perdón, por el último acto que me haya sido notificado, siempre y cuando el primero de estos actos, que es el requerimiento para declarar o corregir, haya sido notificado antes del 30 de junio de 2021. Si eso es así, pues yo perfectamente, como les digo, me puedo acoger por ese último acto que me hayan notificado, siempre y cuando estos actos administrativos no queden ejecutoriados o haya aplicado la caducidad de los mismos. Entonces, cuando a mí me notifican el requerimiento para declarar o corregir antes del 30 de junio del 2021, pues si en este momento a mí ya me notificaron la liquidación oficial, yo me podría acoger al beneficio con la liquidación oficial, siempre y cuando no esté en firme esta liquidación oficial. ¿Cuándo puede quedar en firme esa liquidación oficial? Cuando pasen 2 meses y yo no haya interpuesto un recurso de reconsideración, o si di respuesta al requerimiento para declarar o corregir cuando pasen 4 meses y no accedí a interponer una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa sería la primera condición en la cual digamos que bajo esas condiciones yo podría acogerme a este beneficio con una liquidación oficial. O si lo último que me notificó la administración fue un fallo de un recurso de reconsideración, yo me podría acoger a este beneficio dentro de los 4 meses siguientes, si dentro de los 4 meses siguientes al momento de la notificación de ese recurso de reconsideración. Básicamente, esas serían las condiciones sobre las cuales yo me podría acoger a este beneficio del artículo 47, que es determinación por mutuo acuerdo. Es un artículo muy importante que, como les digo, tenemos que evaluarlo y ponerlo sobre la mesa porque a veces
los aportantes están discutiendo asuntos en los cuales ya la discusión está zanjada, o estoy discutiendo algunas cosas que potencialmente son un menor valor frente a los beneficios totales por los que me puedo acoger. Entonces uno tiene que entrar a evaluar y decir, oiga, yo debería explorar más bien acogerme a un beneficio, ¿cierto? Con una reducción del 80% de los intereses, con una reducción del 80% de las sanciones, donde me puedo ahorrar, digamos que la obligación sea 1.000 pesos y donde me puedo ahorrar 1.000 pesos con intereses, sanciones, con todo, ¿cierto? Con aporte, intereses y sanciones, y me puedo ahorrar de esos 1.000 pesos acogiéndome a los beneficios, me puedo ahorrar unos 300 pesos, ¿cierto? Pero si yo me voy más bien a discutir, entonces pues existe la posibilidad de que la alta probabilidad, y yo voy a discutir por 10 pesos, pues ¿qué es mejor? Ir a discutir y quedarme en una discusión por 10 pesos o ahorrarme 300 pesos de una gran determinación de una obligación. Ese es un ejercicio que nosotros los invitamos a que ustedes hagan. ¿Para qué? Para que evalúen y exploren si efectivamente vale la pena o no seguir en esa discusión, o más bien decir, yo pago, me toca pagar algo que no estoy de acuerdo, pero voy a pagar eso que no estoy de acuerdo, con tal de que de poder acogerme a un beneficio mayor. Ese es uno de los primeros beneficios que tenemos aquí contemplados. Veo por acá que hay algunas inquietudes. Voy a irlas tratando de resolver a ver si de pronto nos da para que no nos dé el tiempo. Pero, no veo inquietudes. Veo una mano levantada de Hernando Moreno. Si quiere, Hernando, abre su micrófono, doctor Marianet. Sí, le había escrito Hernando por el chat que al final de su exposición venían las preguntas, pero si usted le da la oportunidad que la haga de una vez, pues le decimos Pues a vamos a ir cerrando temitas, vamos cerrando sí, temitas y con eso nos queda. está Hernando Moreno y María Aide. Entonces, Hernando, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Hernando. Bueno, muchas gracias por darme paso. Sí, una pregunta pues antes de, en todo este proceso, ¿qué pasa, mi doc, cuando, digamos que en el tema de sancionatorios, yo veo que independientemente pues de que se envíe o no se envíe la información, la UGPP te va a sancionar drásticamente con los porcentajes que se marcó ahora? Pero ¿qué pasa cuando se envía la información y observamos que de pronto la UGPP no está estructurada para casos, por ejemplo, cuando se paga seguridad social sobre la base del 40%? En el caso de las entidades, eh, hay entidades que como agremiaciones o entidades que tienen estos casos especiales, y la UGPP está, digamos que en su estructura interna no ha podido o no tiene como la forma de tener claro que por qué se pagó seguridad social sobre el 40% y no sobre el total de vengado de un trabajador. Entonces se le explica pues que es un independiente, solamente que está en una figura de agremiación especial que existe en el país, pero no ha sido posible y aún así te genera todo el proceso sancionatorio y así se interponga el recurso, porque alegan o todavía no tienen claro que una persona independiente, su base para pagarse sobre el 40% y no sobre el total de la prestación del servicio que haya ejecutado. Entonces, se envía la información, dando las explicaciones, se envía todo el sistema contable porque piden hasta la última cuenta del auxiliar de dígito 10 y aún así uno diría que son porfiados y no entienden razón porque tienen en su cabeza todavía que el hecho de que se gane 1.000 pesos hay que pagar sobre 1.000 pesos. Venga, pero si la norma me establece que hay que pagar sobre el 40% y pago la seguridad social sobre el 40%, respetando obviamente la base mínima del salario mínimo, pero no ha sido posible tener esos criterios claros con la UGPP y aún así te sancionan
enviando toda la información, soporte, documentación, archivos, como dice, casi que de notaría. Sí, bueno, digamos que ahí lo que uno tendría que entrar a evaluar es realmente cuál es la naturaleza de esa relación, si es una relación laboral o una relación contractual. Digamos que precisamente por eso se da la oportunidad de que haya un material probatorio, pero depende muchas veces del aportante, es esa calidad de material probatorio que se acredita. A veces solamente la manifestación, digamos que la coherencia de toda la información que nosotros evaluamos, pues debe existir para efectos de ese ejercicio. Recordemos que cuando yo tengo una relación laboral, pues yo debo cotizar por mi salario más lo que exceda, más los otros pagos que cuando no son salariales pueden básicamente tener una posibilidad de ser pactados o de que no haya una cotización siempre y cuando estos no excedan el 40% del total de la remuneración. Y el tipo de planilla a través del cual se paga o se realizan los aportes es una planilla tipo E, que es una planilla de empleador, ¿cierto? Cuando yo tengo relaciones contractuales, es decir, contratos de prestación de servicios, pues existe la posibilidad de que estos aportantes paguen, bien sea de forma personal, ¿cierto? A través de una planilla tipo I de independiente, o paguen a través de una planilla tipo Y, ¿cierto? Entonces, también en este caso, pues si yo como contratante asumo esa responsabilidad de pagar la seguridad social de mi contratista, en ese sentido, pues yo tengo la obligación de pagar a través de una planilla tipo Y. Pero eso será algo que, Hernando, como usted lo dice, pues es un tema de discusión, un tema netamente probatorio, que pues sin duda alguna, si hay lugar, pues efectivamente se desvirtuarán los ajustes, pero pues allí se tendrá que explorar. Bien, entonces pues la invitación allí es que si usted dice, oiga, yo para qué me voy a ir a poner a cogerme un beneficio si yo tengo los soportes, las evidencias, todo lo que desvirtúa estos ajustes, pues la recomendación es seguir discutiendo hasta que pues se dé la situación. ¿Listo? No, María sino Aide. que, pues, no, sino que, digamos que la posición que uno ve con la UGPP, digo porque hemos vivido eso como en carne propia, es que no da lugar a, digamos, como a finiquitar toda la etapa para comenzar a hacer la liquidación oficial. Venga, pero si todavía estamos en etapa probatoria, en revisión, me envía comunicación, le envío respuesta, me envía comunicación, le envío respuesta, pero aún así como no se genera como un proceso donde dice, hasta tanto digamos, no tengamos toda la etapa probatoria, pues para que no genere liquidación oficial por lo menos, pero aún así siente uno como una autonomía que tienen, obviamente, de orden legal, no, pues de todas formas le hago la liquidación oficial y seguimos en el proceso o haga la demanda ante el contencioso y bueno, y se genera pues toda esa disputa legal y uno queda como que la UGPP tiene más poder que inclusive que una rama jurisdiccional. Sí, es totalmente válida su posición, Hernando. Yo lo que siempre le digo a los aportantes es, hombre, si usted tiene y usted considera que efectivamente tienen los argumentos, las pruebas, pues hay que dar la pelea, hay que dar la discusión. Puede ser que a veces, y no por justificar nuestro actuar, pero sí a veces vemos que no se surte correctamente esa esa defensa y pues eso efectivamente es lo que genera que se postergue la discusión. Bueno, Ahí María seguimos Aide. en la lista. Vale. Sí, sí, señora, ahí seguimos en la discusión, claro que sí. María Aide. Muy buenas noches, Andrés, y para todos. Gracias por la oportunidad. Yo tengo una inquietud. Para uno acogerse a esos beneficios en cuanto a sanciones e intereses por el pago
extemporáneo o algo de la seguridad social, ¿esto hay un límite de tiempo acuerdo al artículo 47? O yo digo, por ejemplo, el artículo 45 dice que hasta diciembre 31 de este año. ¿El artículo 47 me da también un límite de tiempo o puedo yo decir, Sí. por ejemplo, en febrero o marzo del año próximo? Correcto, digamos que hay dos puntos para hacer digamos que hay dos límites de tiempo. Hay un límite de tiempo de la norma, que la norma me dice que tengo plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para cumplir con la obligación de pagar la totalidad de la obligación y presentarme para acogerme al beneficio. No obstante, como les decía ahorita, yo tengo que, si bien ese plazo lo tengo hasta el 31 de marzo del 2022, yo en algunos casos no podría esperarme hasta el 2022. ¿Por qué? Porque es posible que la actuación administrativa quede en firme o caduque, ¿cierto? Entonces, si yo miro el fallo del recurso de reconsideración, el fallo del recurso de reconsideración, de acuerdo con las disposiciones normativas, queda en firme una vez se dé la notificación, ¿cierto? Pero caduca ¿cuánto tiempo? A los 4 meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo que usted tiene para presentar la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, en ese sentido, pues si a mí me notificaron el requerimiento para declarar, perdón, el fallo del recurso de reconsideración en septiembre del 2021, ¿cierto? Y yo digo, tengo 4 meses, pues yo tengo a octubre, a noviembre y a diciembre y a enero para presentar la solicitud para acogerme al beneficio. Pero si yo la presento en febrero, que bajo la ley yo diría, es que la ley dice que es hasta marzo. Pero sí, pero le dice que es hasta marzo, pero siempre y cuando no esté en firme o haya caducado la acción, la actuación. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, porque muchas veces nos esperamos hasta esa fecha y a mí a veces no me gusta mencionar esa fecha del límite porque se genera esa confusión. No dice, yo tengo hasta el 31, no. Entonces, ¿qué le recomendaría yo en ese caso? A veces uno dice, pero es que yo no tengo ya la plata. Entonces, usted lo que puede hacer tiene dos caminos. Un camino es usted decir, bueno, yo presento la solicitud de acogerme al beneficio, que cuando yo presente la solicitud de acogerme al beneficio, prácticamente suspendo ya esos términos de caducidad, ¿cierto? Pero tengo la posibilidad de pagar hasta el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque la norma va hasta el 31 de marzo. Entonces, es importante tener claro esto y manejarlo para mitigar ese riesgo de quedar incumplidos dentro del proceso. Y ahora bien, si yo digo, oiga, pero ni siquiera el 31 de marzo voy a tener la plata, entonces la misma disposición me dice, oiga, señores UGPP o señores aportantes, ustedes pueden presentar una solicitud a la UGPP para hacer un acuerdo de pago y pagar esta obligación incluso hasta en 12 meses. Y entonces usted también podrá, pero esa solicitud de acuerdo de pago también la tendremos que hacer antes del 31 de marzo del 2022, perdón. Entonces es muy importante tu pregunta porque nos permite aclarar esta situación que se nos va a presentar tanto para este artículo 46 como para el artículo, 47 como para el artículo 46 de la ley 2155 del 2020. Muchas gracias. Con gusto, Maide. Bueno, entonces sigamos aquí rápidamente para que podamos puedan ustedes ir a seguir con sus oficios por allá a las 9 de la noche. Entonces, básicamente, cuando hablamos de ese artículo 47, pues ya con estas dos preguntas nos dio pie para efectivamente aclarar algunos de los temas importantes y relevantes frente a este artículo 47, que en buena parte se replican en el artículo 46, siendo que este artículo 46 se dirige específicamente para aquellas actuaciones que se encuentran en la jurisdicción contenciosa administrativa. Esa posibilidad de acogerse a este beneficio del artículo 46, pues se abre para quienes, se abre con el propósito de que aquellos aportantes que se encuentran con una demanda en primera instancia, una demanda admitida en primera instancia o ya en una segunda instancia puedan acogerse a una reducción, estando en primera instancia del 80% de las sanciones, de los intereses de mora de los subsistemas de salud, riesgos laborales, SENA y CBF y subsidio familiar, y de un 70% y de un 80% de las sanciones con su actualización. Esto si se encuentra en una primera instancia o única instancia. Si se encuentra ya en una segunda instancia, entonces será del 70% esa reducción que tendrá sobre esos intereses y sobre esas sanciones. Recordemos que siempre el subsistema de pensiones va a estar excluido de este beneficio por las condiciones y las razones que dimos hace un momento.
En cuanto a la sanción por no envío de información, es una sanción que también va a estar condicionada o beneficiada de una reducción del 50% de la sanción. La condición, pues, es haber presentado la demanda antes del 30 de junio del 2021 y que la demanda sea admitida antes de la presentación de la solicitud. Puede ser que usted haya presentado la demanda el 15 de junio, pero a la fecha no se la han admitido. Entonces, usted a este momento, usted no podría aplicar al beneficio del artículo 46. ¿Por qué? Porque pues, no le han admitido la demanda, ¿cierto? Incluso usted podría más bien estar pensando o explorando en acogerse al beneficio del artículo 47 que contempla que cuando no se ha admitido la demanda, pues se puede acoger al beneficio por el artículo 47. Este beneficio, pues básicamente se va a encontrar sustentado para aquellos, como les decía, aportantes que se encuentren en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en primera o única instancia o en segunda instancia, con una reducción del 80 o el 70% sobre esas obligaciones que se deriven de o que se encuentren en esa discusión que se tiene allí. ¿Cuáles son las condiciones? Como les decía, que la demanda se haya presentado antes del 30 de junio del 2021, que sea admitida antes de su presentación, ¿cierto? Que haya sido admitida antes de su presentación y que estas decisiones, si ya hay una decisión, no se encuentren firme. Entonces, por ejemplo, si a mí me notifica el juez una decisión, la decisión queda en firme, ¿cierto? Pues yo ya no podría acogerme a este beneficio. ¿Por qué? Porque ya pues básicamente no hay nada que discutir, ya no hay nada que conciliar, porque ya la decisión del juez pues ya fue determinada y pues ya no habría lugar a ninguna conciliación dentro de este proceso. Eso es, digamos que a grandes rasgos, ese beneficio es un beneficio que también el artículo 46 va hasta el 31 de marzo del 2022, ¿cierto? Pero pues siempre tendrán que tener en cuenta eso, que no vaya a quedar en firme esa actuación. ¿Por qué? Porque si queda en firme esa decisión del juez, pues ya no podrá acogerse al beneficio. Recomendaciones: si usted va a presentar la solicitud de acogerse al beneficio, usted presenta la solicitud de acogerse al beneficio. Cuando garantice que se ha presentado esa solicitud, una de las condiciones también es que debe retirar la demanda. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es que se presenta una fórmula conciliatoria al juez, el juez la admite y efectivamente usted hace el pago y nosotros tendremos que validar esas fórmulas conciliatorias para presentarlas y asimismo dar por terminado este proceso de demanda que se tenía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hay un beneficio muy interesante que está atado al proceso de cobro. Esto es un beneficio que en este proceso de cobro que conocemos, que es un proceso en el cual ya las decisiones se encuentran en firme o caducadas, ¿cierto? Ya esas decisiones ya no tenían nada que hacer sino solamente pagar. Entonces, lo que hubiese determinado la UGPP, como nos decía ahora Mauricio, nos decía, oiga, pero es que ustedes determinaron, confirmaron, y yo traté de defender y no hubo nada que hacer sino confirmaron. Y pues eso me llegó a un proceso de cobro y ese proceso de cobro pues inició con una acción persuasiva. Entonces me empezaron a llamar, que pagara, que por aquí, que por allá, ¿cierto? Invitarme a que pagara voluntariamente, pero pues supongamos que un aportante no pagó y entonces ese aportante, pues ¿qué hizo la administración? Pues inició una acción coactiva que fue decirle, oiga, no, ya como usted no me quiere pagar, usted no quiere suscribir una facilidad de pago, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a generar aquí esa obligación, voy a generar unas acciones, ¿cierto? Para obligarlo a que me pague esta obligación. Inicialmente, pues voy a hacer algunos embargos, voy a hacer algunas secuestro, un mandamiento de pago, ¿cierto? Todo lo que corresponde a un proceso de cobro coactivo dentro de ese procedimiento que nos establece el estatuto tributario para el mismo. Esa es una situación bastante compleja porque pues muchos aportantes en este momento y con ocasión de la emergencia sanitaria pues vieron que si ya era difícil haber cumplido con la obligación, pues ahora peor con esta situación del proceso de cobro. Y es allí donde el gobierno nacional establece un artículo
dentro de la ley 2155, que es el artículo 45, que como nos lo comentaban hace un momento, pues trae un beneficio de carácter temporal. ¿Y temporal por qué? Porque va hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto si la Corte antes por el camino no nos dice que no deroga ese artículo de la ley 2155, ¿cierto? Que muchas veces se ha tratado y la Corte se ha opuesto a este tipo de beneficios porque básicamente pues son, algunos expertos dicen que son antitécnicos, ¿cierto? Pero es un beneficio que al final del día creo que en la coyuntura en la que estamos o en la que está el país y en la que están las empresas, los empleadores, los aportantes del sistema, los independientes, pues es muy pertinente. Y es esa posibilidad, yo creo que por una única vez, de que aquellos aportantes que hayan sido fiscalizados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales se puedan acoger a un beneficio de reducción del 80% de los intereses moratorios de los subsistemas de salud, riesgos laborales, CEN y CBF y subsidio familiar, y del 80% de las sanciones actualizadas de todo tipo de sanción, o sea, sanción derivada de un proceso, de unas conductas de omisión, mora e inexactitud, como lo que hemos visto, como un 80% de las sanciones que se hayan impuesto por no cumplimiento de la entrega de información, como no cumplimiento de los estándares de cobro. Ese es un beneficio que sin duda alguna no tiene precedentes en este momento. No tiene precedentes. ¿Por qué? Porque pues, no había existido, nunca había salido y está en una etapa y es un beneficio que va directamente a una etapa, a un momento procesal en el cual ya no hay nada que hacer, no hay ninguna defensa que pueda ejercer el aportante al respecto. Y este beneficio no solamente llega a ese punto de la reducción del 80%, es un beneficio que adicionalmente tiene una reducción de la tasa de interés. Es decir, los intereses de estos subsistemas de aportes a los subsistemas de salud, riesgos laborales, CEN y CBF y subsidio familiar, no tasa permitida por la financiera, ¿sí? No se van a liquidar esa tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera menos 2 puntos, sino que se va a liquidar a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo ordinario. Y a esa tasa que se liquida ese interés bancario corriente se le aplica la reducción del 80%. Entonces, si ustedes visualizan solamente para los que son muy atentos a estas tasas, a la diferencia que hay entre una y otra tasa, pues estamos hablando de una reducción de casi 7-8 puntos porcentuales en la tasa en la que se van a liquidar los intereses. Y adicional a eso, pues se va a aplicar el 80% de reducción. Es decir que, sin duda alguna, este es un beneficio que o sea, yo creo que es la cereza del pastel de todos los beneficios que ha tenido el gobierno, ¿cierto? Con todos los apoyos, los incentivos que se han generado. Creo que ante unas obligaciones ya contraídas, unas obligaciones donde ya no hay nada que hacer por X, Y o Z motivo, muchos aportantes, porque no se percataron a tiempo de esa obligación que tenía. Creo que es la oportunidad perfecta para poder generar una reducción significativa con una posibilidad adicional. ¿Con qué posibilidad? Con la posibilidad de que efectivamente puedan acceder a una facilidad de pago, entiéndase bien, una facilidad de pago que puede ser de hasta 12 meses o de hasta 60 meses, dependiendo de las garantías que se quieran dejar dentro de esa facilidad de pago que se está suscribiendo. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué tipo de deudores pueden acceder? Pues todos aquellos que están en procesos de reorganización, siempre y cuando el promotor o el juez del concurso, o un proceso concursal, el juez de concurso o el promotor en caso de reorganización, pues les autorice hacer ese pago, ¿cierto? Creo que en este momento o hasta este momento no hemos tenido ningún aportante a que un promotor o un juez que se encuentra en proceso concursal le haya dicho, oiga, no le admito a que pague y a que aliviane estas obligaciones, teniendo en cuenta que estas son obligaciones de primer orden. Entonces, pues, se está haciendo muy rápidamente, pero pues esto hay que ser muy diligente con este proceso.
¿Para quienes no va a aplicar? Pues para aquellos que están en proceso de liquidación forzosa, liquidación judicial, ¿cierto? Va a aplicar incluso, miren esto, ustedes vieron ahorita el artículo 46, es un artículo en el cual pues yo tengo que haber presentado una demanda antes del 30 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desisto de la demanda, miren esto, si yo desisto de la demanda, ¿cierto? Y me voy al artículo 46, si yo desisto de la demanda y la actuación o el acto administrativo, el último acto administrativo, sea una liquidación oficial o un fallo de un recurso de reconsideración, al 30 de junio ya había quedado en firme, o había aplicado la caducidad del mismo, al 30 de junio yo me podría ir al artículo 45 y no solamente obtener esa reducción del 80% de sanciones e intereses, sino también la reducción de los intereses moratorios pasando a un interés bancario corriente. Entonces, es algo bien importante que les recomiendo que tengan en cuenta, que evalúen, que hagan un análisis muy juicioso ustedes, que tienen en su cabeza todos esos numeritos, para que evalúen la procedencia y la pertinencia de poder recomendar a muchos aportantes que en estos momentos coyunturales puedan acceder a este beneficio. También, ¿quiénes pueden acceder? Pues pueden acceder a aquellos que tengan facilidades de pago vigentes, es decir, que si usted tiene una facilidad de pago vigente, pues por el valor que tenga pendiente de esa obligación, podrá modificar esa facilidad de pago y acogerse al artículo 45, ¿cierto? ¿Para quienes no va a aplicar? Para aquellos que tienen acuerdos de pago de la ley 2010. ¿Por qué? Porque se supone que si están con acuerdos de pago de la ley 2010, pues es que ya tienen unos beneficios y pues ya no hay ningún incumplimiento. Y en el caso de aquellos que tengan, digamos que se les hayan negado, se les hayan rechazado beneficios anteriores, también se van a poder acoger al beneficio. ¿Por qué? Por los saldos de capital por aportes o sanciones que tengan. Es decir, una persona, un aportante, se le dice, oiga, ven, es que usted incumplió con el beneficio establecido en la ley 1943 y lo incumplió. ¿Por qué? Porque le faltó pagar 200 pesos de la sanción, ¿cierto? Tenía que pagar 300 y solo pagó 100 y le faltó pagar 200. Entonces, de esos 200, usted va a poderse acoger al beneficio de reducción del 80%. Esa es una de las condiciones que nos establece esta ley, muy, muy interesante con esa reducción. Y asimismo, pues los requisitos, unos requisitos muy fáciles, muy sencillos. ¿Por qué? Porque usted solamente tendrá que pagar o firmar una facilidad de pago hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, si usted va a presentar una facilidad de pago, pues usted tendrá que presentar esa solicitud de facilidad de pago a más tardar el 10 de diciembre del 2021. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es que algunos aportantes se esperan hasta el final para solicitar una facilidad de pago. Si usted se espera el 30 de diciembre para presentar una solicitud de facilidad de pago, tenga la seguridad de que no se va a poder suscribir la facilidad de pago. ¿Por qué? Porque hay plazo hasta el 31 de diciembre para suscribir esas facilidades de pago. Entonces, por eso la resolución que reglamentó el artículo 45 de la ley 2155 estableció para la UGPP que esa facilidad de pago se debería presentar a más tardar el 10 de diciembre del 2020. No requiere presentar una solicitud, no requieren presentarse, usted solamente va y paga a través del operador de pila y usted ya con ese pago se va a entender que cumplió con eso, que se acogió al beneficio. No va a tener que presentar una solicitud como lo que pasa en el artículo 47 o en el artículo 46, que usted tiene que presentar una solicitud al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, ¿cierto? Y ese comité, después de que usted haga los pagos, después de que analice, pues lo que va a hacer el comité es decirle, ah, bueno, mire, entonces yo sí le acepto el beneficio o no le acepto el beneficio. Aquí con el artículo 45 usted no va a tener la necesidad de presentar nada. Lo que usted pague, si usted no puede pagar la totalidad, usted dice, no, yo tengo para pagar la mitad, pero la mitad la quiero pagar con beneficio. Pues paga la mitad con beneficio y la otra mitad la deja ahí pendiente porque no tiene los recursos y pues esperará más adelante. Pero mi recomendación, pues es sin duda alguna pagar la totalidad. Si no tiene la plata ahorita, suscriba una facilidad de pago. Hasta 60 meses usted define cómo quiere pagar para que pueda pagar esta obligación.
Estos son algunos de los ejemplos. Es un ejemplo muy sencillo que tenemos. Este es un anuncio muy sencillo que tenemos para un ejercicio muy sencillo que tenemos para que pueda usted, para que puedan ustedes evaluar cuál es el impacto de esta decisión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, básicamente cuando vemos este aportante, es un aportante al cual tenía una obligación de aportes de 23 millones de pesos en salud, 33 millones de pesos en pensión y fondo de solidaridad pensional. Los aportes siguen exactamente iguales, pero entonces usted ¿qué va a tener que pagar o qué puede pagar reducido? Los intereses en salud, que se va a reducir el 80%. Entonces vemos aquí que de 47 millones pasa a 5 millones, es decir, ya de entrada usted se está ahorrando 41 millones de pesos en intereses. Y en sanciones, que hablamos de sanciones de 112 millones de pesos, un 200%, que es la sanción por omisión. Estamos hablando de sanciones de 112 millones de pesos reducidas en un 80% a 22 millones de pesos con su respectiva actualización de la sanción. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes se van a acoger a un beneficio, cuando un proceso ya está en firme, ustedes deben actualizar el valor de la sanción. ¿Cómo se actualiza ese valor de la sanción? Con el IPC de cada año, una vez se termine el año, usted debe actualizar con el IPC de cada año que haya transcurrido esa sanción. Entonces, en este ejercicio, si vemos este aportante que inicialmente tenía que pagar 290 millones de pesos, pues se le reduce casi en un 50%, teniendo que pagar 154 millones de pesos. No es menos despreciable todavía la obligación, pero creo que es mucho mejor pagar un 50% menos de una obligación que al final del día le tocaba pagar en su totalidad. En el caso de quienes tengan sanciones por no entrega de información, como les decía, sanciones que pueden ser muy onerosas, que son de 5 VTs por cada día de retardo en la entrega de la información, o una sanción que oscila entre 30 y 15.000 VTs, pues estamos hablando de una sanción que puede bajar en un 80%, pasando de 231 millones de pesos a 46 millones de pesos, pues es una reducción significativa dentro de este proceso. Eso es básicamente lo que les quería contar el día de hoy. No sé si tengan alguna inquietud aquí adicional para que la podamos resolver. Aquí veo un par de inquietudes, entonces resolvámoslas y vamos cerrando. Entonces, Joel Maldonado nos dice, buenas noches, tengo una pregunta, no sé si aplique este tema. Si el cliente me exige que los contratistas que mi empresa tiene deben estar afiliados por mi empresa y yo los afilio y pago esa seguridad social y se la descuento al contratista, ¿qué planilla la que conveniente para hacer? Pues cuando usted tiene usted tiene un contrato y usted subcontrata por prestación de servicios, pues esos subcontratistas, pues usted los debe afiliar a través de una planilla tipo Y, que es una planilla para contratistas. Si es un contrato de prestación de servicios, si es un contrato de obra, si es un contrato diferente a un contrato laboral, ¿cierto? Entonces usted tendrá que pagar en calidad en calidad de contratante de esos independientes, tendrá que pagar a través de una planilla tipo Y. Si son empleados suyos, pues tendrá que pagar una planilla de tipo E y pagar todas las obligaciones derivadas de una relación laboral. Jessica nos dice, o sea que los aportes a pensión que debo de años anteriores no tienen el beneficio. Es correcto, Jessica, no tienen beneficio. ¿Por qué? Porque los pensiones pues van a la cuenta individual de cada trabajador o de cada independiente y por ende pues por eso no se puede disminuir en sanciones, no se pueden transar sobre esos valores. Esto aplica para las sanciones que tenemos en la alcaldía por ICA de años anteriores. Bueno, ahí sé que la norma tributaria le dio la competencia a las administraciones distritales también de generar unos alivios. No sé si ellos ya lo están aplicando y menos en otros departamentos o municipios. No tengo conocimiento. Si tengo una corrección de exógena que genera sanción, pero la anterior no me la han cobrado, solo presenté y debo pagar la sanción reducida como voluntaria. Jessica, creo que sería una pregunta que le tendrías que, una consulta que le tendrías que elevar a la DIAN para esos efectos. Anadelia Gutiérrez Díaz nos dice, si uso la planilla Y mínimo de días para pagar, cuando se inicia la relación contractual, yo puedo pagar la fracción de días. Por ejemplo, si yo inicio una relación contractual, es decir, con un contratista, y la inicio hoy 25, pues yo puedo pagar los 6 días de seguridad social que correspondan, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
¿cierto? 6 días de seguridad social. Pero ya a partir del siguiente mes tengo que pagar mínimo mes completo. O sea, tengo que pagar mes completo, perdón, no mínimo, sino mes completo. Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, como nos lo dice aquí, nos aclara Anaelia, a veces se tiene un contrato de un día. Pues cuando yo tengo contratos de un día, yo lo que puedo evaluar es si esta persona, este contratista, pues tiene capacidad de pago, es decir, todos sus contratos suman más de un salario mínimo y pues esa persona tendrá la obligación de cotizar a Seguridad Social en el régimen contributivo por esos ingresos que tenga de acuerdo con la depuración que le corresponda. Si esta persona me manifiesta que no tiene esa capacidad de pago, entonces yo como contratante debo ir a algo que creo que alguna vez lo vimos acá, que es el piso de protección social. Y ese piso de protección social es un mecanismo diseñado para que se puedan efectivamente beneficiar y acoger a aquellos aportantes que cumplen con esa responsabilidad de esos contratantes, perdón, que tienen esos trabajadores de tiempo parcial con ingresos inferiores a un salario mínimo. Entonces, de ese valor que se le paga por ese día, este contratante, en el caso de Anaelia, tendrá que, a través de una planilla tipo B del piso de protección social, tendrá que hacer el aporte del 15% al piso de protección social. Eso es básicamente lo que tiene que tener. Entonces, en el caso de Anaelia, pues nos dice acá, nos aclara, nos dice, hay una empresa que me contrata y debo contratar a un transporte por un día que me exige que pague seguridad social para entrar a la empresa. Entonces, tiene que evaluar y explorar eso. Si tiene capacidad de pago en el acumulado anual, en el acumulado mensual, pues tendrá que hacerlo efectivamente dentro al régimen contributivo y si no, lo que tendrá que hacer es que el contratante tendrá que aportar al piso de protección social. Eso sería básicamente lo que sucedería en este caso, Anaelia. Bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que, doctora María Janet, pues espero que haya sido de claridad para todos y ustedes nos ayuden a promover estos beneficios, especialmente el del artículo 45, que es un beneficio que nos queda muy poco tiempo, o sea, menos de, pues ya prácticamente un mes para poder acceder al mismo. Entonces, la invitación es a que cuanto antes presenten la solicitud para acogerse a este beneficio. Javier Joya nos levantó. Así será, doctora Cero. Quedamos con la tarea de promulgar esta información por redes sociales y por mi canal de YouTube. Ahí estará. Javier, tiene la palabra. Doctora María Janet, muy buenas noches. Un saludo aquí desde Bogotá, doctor Acero. Un gusto saludarlo nuevamente. Igualmente, Javier, un placer. Doctor Acero, tengo una inquietud porque precisamente acerca del piso de la protección social en el siguiente término. Cuando hay personas que son contratadas para alguna labor específica, por ejemplo, un mantenimiento de computadores, y la persona, coloquemos un ejemplo, mensualmente le pagan 500.000 pesos. Entonces, el primer precepto de las entidades es, estaríamos a las puertas de aplicar el piso de la protección social siempre y cuando la persona certifique por algún medio que no obtiene un salario mínimo legal vigente. Hay casos en que muchos independientes, algunas personas independientes, prestan estos servicios, pero que sí están devengando un salario mínimo legal vigente porque tienen otro contrato en otra entidad. Hay muchos casos que hay personas que tienen un contrato a término indefinido, se ganan más del salario mínimo legal vigente y de pronto en tiempos libres prestan un servicio de mantenimiento de computadores, que es en el ejemplo que coloco. En este caso, la persona no tendría la entidad que aplicarle el piso de la protección social y la persona tampoco estaría obligado a presentar la planilla de la seguridad social por cuanto al aplicar el 40% no tendría la base. ¿Es correcta esa apreciación, doctor Acero? Cuando el independiente tiene un único o la suma de sus ingresos no le da capacidad de pago, esa persona pues no
no está obligada a cotizar al contributivo. Esa persona debe desplazarse hacia el piso de protección social. Por eso el piso de protección social, que se creó con ocasión del Plan Nacional de Desarrollo, lo que busca es generar esas garantías para esa población, ese grupo poblacional de trabajadores que, de acuerdo con estas actividades que desarrollan de tiempo parcial, donde no alcanzan a tener un ingreso igual o superior a un salario mínimo, pues tienen que desplazarse hacia el piso de protección social, y es el contratante el que tiene la obligación de hacer ese aporte. No lo hace el contratista, sino lo hace el contratante. Entonces, es importante tener claro eso. Perfecto, doctor Acero. Y en el caso de estas personas, con estos, cuando uno tiene la base para hacer la debida cotización a la seguridad social, pero que por otro lado se está ganando más del salario mínimo legal vigente, entonces tampoco la persona estaría obligado a presentar la planilla de seguridad social. Es correcto, ¿cierto? Pues no está obligado a presentar la planilla de seguridad social, pero está obligado no está obligado a presentar la planilla de seguridad social del régimen contributivo, pero está obligado a presentar la planilla del piso de protección social. Pero aquí, qué pena, aquí me genera una inquietud. Si la persona se gana, está devengando 1 millón de pesos, que es un poco más del salario mínimo legal vigente, y sobre ese 1 millón de pesos la empresa le practica todo lo de seguridad social común y corriente. La persona presta un servicio en otras entidades y, por ejemplo, cobra 200.000 pesos. Entonces, aquí es donde estos 200.000 pesos no tendrían piso de la protección social, porque el señor ya, la norma, lo que en el entender la norma es... Contributivo. Ya está en el régimen contributivo, entonces no le aplicaría piso de protección social, porque no puede estar en ambos sistemas al mismo tiempo. Correcto. ¿Sí? Entonces, correcto. ahí solamente aportaría lo correspondiente al régimen contributivo de acuerdo con su relación laboral. Perfecto. No por la relación contractual en este caso. Sí, sí. Listo, doctor Acero, muchísimas gracias. Doctora María, Con gusto. muy amable, gracias. Bueno, que esté muy bien. Listo. Doctora María Janet, bueno, un placer entonces. No hay más preguntas, mi doctora Acero, pues damos entonces por Los terminada. dejo para que descansen, que Muchas pasen una gracias, feliz doctora. noche y bueno, espero volvernos a encontrar próximamente. Así es y así será. Gracias a todos, que descansen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buena noche, muchas gracias Marillané y el doctor Andrés Acero. Mil gracias, muy interesante la explicación y la exposición de hoy. Muy clara la conferencia, mil gracias por el tiempo y por la invitación. Feliz noche. Muchas gracias. Aló. Bendecida noche para todos. Lo mismo, muchas gracias.